estaba saludando para, bueno, para que los que están en Instagram no, pero bueno, estaba sin audio para los que están viendo por YouTube y por Facebook. Bueno, les mando un saludo a los que están siempre, que por suerte, bueno, está viendo un lindo grupo de gente que está todos los miércoles en todos los programas. Y eso, bueno, está muy bueno porque, nada, ya hay gente que va viendo los temas que tratamos. Eso ayuda un montón como a poder avanzar en cosas, obviamente, porque bueno, esto es como, es una construcción a veces de ir transmitiendo cosas, es una mirada, como digo siempre, ¿no? La psicología y bueno, más que nada en la forma que yo la veo, que toca muchos otros temas espirituales, sociales, de actualidad, siempre tiene, bueno, muchísimas cosas en las que ir construyendo y construyendo una mirada, ¿no? Y es lo que a veces es tan importante transmitir. Y bueno, está bueno porque la gente que ya viene participando un poco va viendo eso y con sus preguntas que las valoro muchísimo, porque bueno, cuentan en sus experiencias en base a los temas que vamos hablando, o a veces preguntan cosas que bueno, a mí me parece importantísimo, a veces una palabra en esto bueno, que se nos complica tanto en la, ¿no? Ahí está acomodando un poquito, que se nos complica tanto, ¿no? A veces en la vida, realmente llena de dificultades materiales a veces cuando hablo con la gente y tenés un poco esa medida, ¿no? De que hay tantas cosas, ¿no? A veces uno está bien, o por lo menos quiere estar bien anímicamente, está motivado y bueno, se encuentra con cosas, ¿no? Que tienen que ver con a veces la salud, tantos temas del cuerpo, que cuando escucho eso también es bastante eh, preocupante porque es como que muchas veces no hay buen acceso a la información y bueno, yo cada vez estoy viendo más, lamentablemente, que los problemas que trae esa mirada que no conecta las cosas, entonces las personas van a un médico, le dice una cosa, eh, los problemas se cronifican, están tomando un montón de medicaciones que no los ayudan, o que quizás los ayudan en alguna cosa y les generan problemas en otra cosa. Hay muchísimos errores por esto de no conocer al paciente o por esto de tratar con ligereza por ahí un procedimiento que te va a alterar cosas de la vida. Bueno, en fin, muchísimas cosas que pasan y que bueno, más eso, lo económico también, que bueno, en algunos lugares está más difícil que en otros, pero cuando está esa problemática, obviamente hace que uno a veces quiera solucionar cosas y se encuentre con los obstáculos, ¿no? De lo que cuesta, de lo que no se puede pagar. Bueno, hola María Susana. Así que un saludo grande, bueno, a los que están viendo en diferido también, que estén viendo este programa a partir de mañana, que también me dicen muchos que bueno, no lo agarran en vivo, pero lo ven después. Así que bueno, nada, ahí están mis redes, ya saben, mi canal de YouTube, donde voy subiendo videos y los programas y también partes de los temas como para ver algunas partes de lo que fuimos hablando, que a veces es mucha información, muchas cosas que salen. Mis redes, donde también subo, a veces quedan subidos los videos y también voy subiendo información escrita como para poder acceder de otra manera. Bueno, todo para... Hola Stricardora, hola Viviana, hola María Esther, ¿cómo estás? Hola Alejandro. Bueno, y hoy quería seguir, hola María Emilia, quería seguir un poco en esto que fue un poco una trilogía de hablar de lograr objetivos y metas. Hicimos un programa hablando más de lo que son las cuestiones materiales, digamos, de cómo enfocar la mente, de cómo ponerse objetivos, cómo empezar a trabajar con eso de forma que sea algo posible y no sea abrumador. Y después hicimos un programa anterior que estuvimos hablando de la ley de la atracción, que sería la parte más metafísica de la cuestión, la parte donde, bueno, cuando uno se está organizando para lograr algo y cuando uno canaliza su mente
hacia eso, hacia que eso venga, bueno, está eso que empieza a pasar, mágico, donde las cosas empiezan a resonar, ¿no? Con lo que uno está haciendo y lo que uno está transmitiendo. Así que bueno, era como tomar un tema desde dos partes diferentes, pero muy conectadas, porque bueno, les decía, ¿no? La vez pasada, que cuando estamos hablando de lo que es la ley de atracción, que proviene de la magia y del conocimiento de la magia, que trabaja no solo con digamos, rituales, amuletos, palabras y cosas que son para atraer, visualizaciones y demás, sino con toda la parte de lo que uno tiene adentro, ¿no? Que sería como un filtro que hace que uno no pueda salir eso que uno quiere, no pueda fluir esa energía que uno pondría para querer lograr algo, ¿no? Entonces queremos algo, pero obviamente nos empiezan a influir cosas, como puede ser, por ejemplo, la ansiedad, y que la ansiedad hace que uno se disperse, que uno se distraiga, que uno no pueda como concentrarse muchas veces, que uno no pueda dormir bien. Bueno, cosas, por ejemplo, que muestran que lo que hay adentro problemático va a bloquear todo lo que es la energía, tanto en lo material como en lo energético, que empieza a ser ese camino donde, bueno, las cosas ya no controlamos cómo vienen a veces esas cosas que queremos, pero sí controlamos lo que proyectamos, y eso muchas veces nos devuelve nos devuelve cosas inesperadamente, ¿no? Eso es lo que hablamos. Así que hoy vamos a hablar un poco de la parte de los obstáculos, ¿no? Los obstáculos que uno tiene en la mente. Le puse a este programa cómo liberarse de esos conflictos mentales que hacen que permiten después lograr metas. Hola Adri, que está viendo por primera vez. Emilia. Anabela dice, bueno, que está hablando de un tema de actualidad, que sin darte algo te pueden dejar de pagar el sueldo. Sí, cosas terribles que están pasando, donde, bueno, parece que el miedo lo tomó todo y lleva a que, bueno, esta parte un poco de que no nos hemos educado o no nos han enseñado, todos lo estamos aprendiendo, ustedes que están acá seguramente lo están haciendo también, y bueno, uno va aprendiendo y va encontrando la cantidad de cosas que uno puede hacer para tener buena salud, para estar fuerte, para estar bien, y que no las conocemos, no las aprendemos, ¿no? En la escuela se enseñan otras cosas, los medios te muestran otras cosas, hay muchísimos intereses, entonces uno tiene que hacer ese camino de desandar y de encontrar realmente cómo, ¿no? Dónde está la salud y cómo potenciarla. Entonces, dentro de ese mundo, dentro de ese paradigma, ¿no? Que el paradigma es esa visión del mundo, es la Matrix, es eso que es tan potente que hace que no lo veamos, ¿no? Es como la metáfora del pez, que el pez no ve el agua hasta que lo sacan del agua y bueno, ahí se da cuenta que estaba nadando en algo, ¿no? Un poco esa es la figura que se usa, porque bueno, el sistema es tan omnipresente que no nos damos cuenta y vivimos en ese sistema donde es posible decirte que, bueno, si no te das cierta cosa, si no usas un fármaco, que además todavía debería ser es experimental, bueno, vas a perder, no vas a poder hacer un montón de cosas porque eso generaría un daño. Y en realidad nos generamos daño todo el tiempo consumiendo cosas que el sistema le parecen bárbaro y que incluso las promocionan y se publicitan en la televisión, o no se publicitan porque se supone que son ilegales, pero todos saben que las usan. Bueno, hay mucha hipocresía con el tema salud, ¿no? De señalarle a los demás lo que tienen que hacer para cuidar la salud, cuando en realidad habría que ver qué hace cada uno en su vida, ¿no? Y más todavía esas personas que toman decisiones por otros. Bueno, les decía que vamos a hablar, bueno, Viviana pregunta cómo sacar el metal. Hay que averiguar sobre eso, son temas muy complicados, pero sí, hay información.
obviamente hay gente que está investigando con la mente abierta, y hay que buscarlo. Porque sí, están los métodos. Recomiendo el que quiera el canal de La Quinta Columna, que está, creo que en Facebook, en Instagram. Si quieren, ahí hay mucha información sobre eso. Pero bueno, estamos en tiempos complicados que obviamente, como digo, tienen que ver con este paradigma donde la salud es algo que tiene que venir de afuera, donde es normal. Yo a veces tengo una farmacia cerca de mi casa, de esas que está abierta 24 horas, entonces está abierta los domingos también. Y a veces paso por ahí un domingo, por ejemplo, y veo la multitud de gente en la farmacia, ¿no? Y digo, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que sea normal vivir comprando fármacos, ¿no? Cuando supuestamente, cuando nosotros tenemos una salud que es el organismo, es un sistema fantástico de autorregulación, y en realidad, obviamente, lo que no tenemos que hacer es cargarlo de tóxicos, cargarlo de cosas que haga mal y cargarlo de estrés y de emociones que vienen en buena parte, no toda, porque obviamente la vida es un desafío y trae problemas, pero en buena parte por el estrés en el que se vive, por el vivir hoy en día con la tecnología o horas de trabajo que terminan afectándote la espalda, el cuello, la cabeza, el estómago. Entonces, como es normal eh, comprar un montón de fármacos y vivir ahí, ¿no? Vivir condicionado por eso o anestesiándose cosas o emparchando cosas que pasan mientras la calidad de vida se empeora constantemente. Sí, así es, tenemos que unirnos más para esto, simplemente para transmitir cosas más allá de los intereses. Yo siempre digo y estoy convencido, cuando uno hace algo de corazón, hay lugar para todos, ¿no? Esta idea que también la ley de la atracción la combate de alguna manera, de la escasez, ¿no? O sea, hay para todos cuando, obviamente, si todos queremos tener una casa de 10 hectáreas y sirvientes y viajar en aviones privados, obviamente no va a haber para todos, porque ese es un estilo de vida que no es natural. Pero si hablamos de tener comida, de tener un espacio, de disfrutar de la naturaleza, de compartir las herramientas para tener salud, sí hay para todos. Entonces yo digo, por ejemplo, a mí me gusta hacer esto y lo he comentado muchas veces. Esto es gratis, pero a mí obviamente me sirve porque me gusta transmitirlo y la persona que le interese se interesará en hacer algún curso conmigo o en atenderse conmigo. Entonces yo obviamente me va a servir para ayudar a las personas de la manera que yo siento hacerlo, y a su vez estoy transmitiendo algo que para otros puede ser de ayuda, porque es un conocimiento, obviamente, que yo, por un lado, tengo una vocación y por otro lado, llevo 20 años de mi vida estudiándolo para poder transmitirlo y me encanta transmitirlo y hay un beneficio para todos. Y ustedes están acá y el que hace una pregunta quizás, o escucha, quizás también se beneficia con eso, con esa respuesta, y a su vez me está ayudando a mí, acompañando, viendo el programa, compartiéndolo para que lo conozcan otros. Y creo que eso es un modelo, ¿no? Que mucha gente lo está haciendo hoy en día y es un beneficio para todos. Y son cosas que demuestran, ¿no? Que hay para todos. Que obviamente hay cosas que se valoran y bueno, que uno les tiene que poner un valor material porque es justo que uno pueda vivir tranquilo si hace algo de valor para los demás. Y después hay muchas cosas que se pueden dar gratuitamente como recursos para que las personas usen. Bueno, así creo que la fluye realmente con una abundancia sincera las cosas. Ahora, bueno, cuando entramos en esa mentalidad de, bueno, a ver, competir o tengo que hacer esto porque no lo hace el otro, me tengo que guardar cosas para que la gente después venga y necesite, ¿no? Que yo le dé más, ¿no? Como el vendedor de drogas. Bueno, ahí entramos obviamente en la mezquinidad y en lo que obviamente transforma y empieza a generar los problemas, ¿no? Que viene de la acumulación, esto la sabiduría de los tiempos
lo entiende, por ejemplo, el Tao, de que cuando uno empieza a acumular, más cosas se tiene que preocupar de cuidar y más cosas tiene que estar pendiente y termina siendo imposible. Eso lo terminas perdiendo igual, justamente por ir en contra de esas leyes naturales, ¿no? Que todo tiene que ir fluyendo. Así que, bueno, Vicky, muchas gracias. Dice María Susana, desde acá me siento acompañada con todos ustedes que piensan igual que yo. Estos programas son de mucha compañía. Bueno, muchas gracias. Y obviamente, bueno, ustedes también me acompañan a mí y me devuelven algo por lo que yo estoy haciendo, que preparo los programas, que los pienso, que estoy transmitiendo todo esto. Así que creo que así que funcionan para bien las cosas. Bueno, y esto también lo que decían, esto es unirse, ¿no? Transmitir, y obviamente cuando conocemos algo y sabemos que algo vale la pena defenderlo, ya sea porque vemos que es justo o porque hay un conocimiento que se está evitando que la gente, que llegue a lo masivo, que la gente lo conozca, bueno, ahí hay que unirse para defender esas cosas, donde todos nos beneficiamos de esas cosas, ¿no? De cuidar la salud, de aprender lo que es la salud verdadera, de seguir investigando, porque es algo que siempre hay mucho más por descubrir. Entonces, todo un camino. Bueno, nada, hoy está interesante el tema, pero bueno, hoy quiero contarles algo que me parece que siempre va en la línea de esto, porque bueno, estuvimos hablando de esto de lograr metas, que cuando uno quiere el tener objetivos en la vida, les contaba las veces anteriores, es una de las medidas más grandes de salud, ¿no? Por ejemplo, la depresión, la depresión fuerte, que es una de las, digamos, es una de las enfermedades graves, porque, bueno, una depresión fuerte te impide hacer hasta lo más básico, hasta tener el cuidado más básico con uno y con la salud de uno, y obviamente empieza a deteriorar un montón de cosas, las relaciones, el trabajo, la alimentación. Bueno, por ejemplo, la depresión es la falta completa de motivación, la falta completa de futuro, de una dirección hacia dónde quiero ir, ¿no? Eso da un poco la medida. Por el contrario, siempre que uno tenga objetivos, motivaciones en la vida, cosas que quiero hacer, grandes, chicas, pero lo que sea, que a la mañana me levanto y bueno, eso me ordena, eso me da ganas de hacer cosas, puedo mirar hacia adelante y digo, bueno, el trabajo que hago hoy también es para que dé estos frutos. Todo eso es una gran medida de salud, porque uno mientras tenga eso va a tener la fortaleza para ir adelante, ¿no? A pesar de los problemas y las cosas que trae la vida. Entonces yo siempre trabajo esto con los pacientes de que, bueno, ¿cuáles son tus objetivos? Si bien no es una cosa, y esto es importantísimo poder diferenciarlo, no es una cosa de obsesionarse con lograr cosas, con tener más, no va por ese lado, va por decir qué es para uno, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a uno a hacer? Dice, a ver, bueno. Hola, lamentablemente, dice Vanessa, la gente no está acostumbrada a recibir. Cuando uno da algo, siempre se quedan pensando en lo material, de cuánto es, si bien se valora lo que otros dan, cuando das de corazón te hace bien a vos y al otro. Sí, sí. Yo me acuerdo una vez cuando era chico, fuimos a un campo con mi papá y había un señor ahí que decía, no, en la ciudad te dan la mano y te dicen son, no sé, 10 pesos de ese momento, hace mucho tiempo. Y yo en el momento no lo entendía eso, ¿no? Y después me di cuenta, ¿no? Lo que era esto de que, bueno, en otros, quizás en otros lugares donde la gente se conoce más, hay más todavía esa idea de solidaridad, ¿no? Justamente por eso, porque cuando uno conoce a alguien, es más difícil, ¿no? Perjudicarlo, buscar perjudicarlo. A grandes rasgos, quiero decir, ¿no? Una cosa es un vecino, no sé, que cuando vos necesitaste algo te ayudó, y cuando él necesitó algo vos lo ayudaste, o no sé, un día le cuidas a los hijos, o bueno, una cosa es ese vínculo y otra cosa es el que tenemos en general en la ciudad, donde prácticamente no nos conocemos con nadie.
donde entonces el otro es simplemente una molestia, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lleva a la desconfianza, ¿no? Alguien te quiere vender algo y vas a estar mirando a ver qué tiene de malo eso, cuál es dónde te está queriendo joder con eso. Y bueno, más los que somos argentinos, sabemos que los argentinos tenemos mucho de eso. En nuestra cultura, ¿no? Es una cultura de la desconfianza y de la viveza, por algo es, obviamente, por una historia de tener que arreglársela solos. Pero bueno, trae eso de desconfiar en el otro. Entonces, bueno, esto de dar y de saber recibir, obviamente, porque también hay que saber recibir, cuesta un montón. Bueno, dice Cristina, no entiendo, dijeron las secuelas de la y te dicen que te la des porque es peor secuela de virus. Bueno, hay que investigar, hay mucha gente hablando, hay que ir más allá de la censura, como digo siempre. Cuando uno lo cuento muchas veces con la psicología, hoy les voy a contar una historia sobre la psiquiatría que tiene que ver con eso, pero siempre uno tiene que escarbar un poco más, ir a fondo de lo que se dice superficialmente, por un montón de razones, pero bueno, por empezar porque los intereses comerciales, los intereses, digamos, sectarios de decir, bueno, yo hago esta terapia y vendo esto, entonces no quiero que se conozcan otras cosas. Bueno, todo eso ya va llevando hacia un lado donde lo que es gratuito, lo que es recursos que la gente puede tener sin depender de nadie, siempre van a ser más difícil que se promocionen, ¿no? Porque para hacer eso hay que confiar en esto de, bueno, que las cosas vuelven y que uno va a tener abundancia a pesar de estar dando algo en vez de cobrarlo o cobrarlo justamente, pero no generando dependencia, ¿no? No generando, bueno, hoy te doy esto y la próxima necesitas lo otro que te voy a dar, ¿no? Entonces hay que investigar, hay que buscar más allá de los lugares que reciben mucho financiamiento y hay muchas cosas que no pueden decir y que nunca van a hablar de estas cosas. Yo cada vez hablo con más gente, los escucho a ustedes, y yo hablaba, por ejemplo, de la ley de atracción la semana pasada, y todos sabían un poco de qué hablaba, y muchos lo practican, y de eso no solo no se escucha nada en los grandes medios de comunicación, sino que va a ser motivo de burla si se habla de eso. Bueno, eso es un paradigma, que como yo digo, no tiene, como les decía la vez pasada, no tiene que ser un dogma de decir, esto funciona así, hay que obligar a todos a pensar así. Tiene que ser algo que uno lo experimente. Si uno lo experimenta y funciona, debería uno poder estar en los medios y transmitiendo su experiencia, y que lo tome quien lo quiera tomar. No todos tienen por qué creer que eso funciona así, pero no, estas cosas se desvalorizan, se ridiculizan, se burlan digamos, en los grandes medios de la gente que habla de percepciones, o ni hablar de tener una premonición, o de comunicarse con seres en otros planos, ni hablar de esas cosas. Y bueno, ¿por qué? Bueno, eso es un paradigma, donde algo no entra, por más que millones de personas tengan esas experiencias, como no entra en el paradigma, ahí se va a ridiculizar y va a causar que uno hasta tenga vergüenza de decir, a mí me pasa esto, yo siento esto, yo creo en esto. Entonces, por eso me parece que fundamentalmente hay que desconfiar de esas grandes multinacionales, empresas mediáticas que tienen sus intereses, entonces no hablan de cierta cosa. Bueno, entonces hay que buscar, están los canales, está Telegram, está Instagram, está YouTube, a pesar de que hay muchísima censura, hay formas de encontrarlo, como muchos programas de este mismo canal, donde la información está. Pero, bueno, sin duda la salud es algo que se puede generar todos los días y que haga que uno no tenga que vivir con miedo a la enfermedad, obviamente. Bueno, gracias Patricia por las lindas palabras. Bueno, les decía entonces, ¿no? Hablábamos de los objetivos y de lo importante que es tener objetivos. Y bueno, una parte de lo difícil de eso es a veces encontrar cuál es el objetivo propio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo para mí en esta vida? Nosotros
en la vida tenemos un montón de valores donde nos dicen, bueno, conseguir un trabajo, tener una casa o vivir, tener tu lugar, tener hijos, no sé, en algún momento llegar a la tercera edad más o menos bien de salud y con algún sustento económico, y ahí se termina la historia, ¿no? De esta cosa común que da la sociedad. Después el éxito material, la riqueza y demás, que está muy bien, pero la cuestión es que si no pasa por algo propio, que uno hace algo propio de eso, es imposible que haya un verdadero disfrute en eso. Entonces, por eso pasa que a veces llegamos a un momento de la vida, y esto es la crisis de los 30, de los 40, de los 50, llegar a un momento de la vida y decir, hice todo lo que me decían que había que hacer, me fue más bien, menos bien, y de repente me siento vacío, o no encuentro motivación en esto que me dicen que había que hacer, ¿no? Entonces por ahí tenés una pareja, un matrimonio y es infeliz, o tuviste tus hijos, que en general son una de las cosas que la gente sí puede sentir alegría por eso, pero bueno, en algún momento también los hijos empiezan a hacer su camino, por ejemplo. O puede pasar también que alguien no pueda tener hijos, tenga un problema por ese lado, o que decida no tenerlos, y entonces, bueno, tampoco tenés ahí un marco, ¿no? De cómo vivir en esos casos. O tenés el trabajo, puede ser que ganes bien, o puede ser que no, puede ser que las situaciones económicas te lleven de un lado para el otro, pero te encontrás con ese vacío. Y eso tiene que ver muchas veces con que uno no encontró esos objetivos propios, sino que, bueno, fue haciendo y diciendo, bueno, hay que hacer esto porque tengo esta edad, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer esto otro, siguiendo la corriente, y en algún momento te encontrás con que eso no te está dando la satisfacción que quisieras, ¿no? Bueno, entonces por eso es tan importante tener objetivos, y muchas veces cuando alguien llega a una terapia, el problema es ese, ¿no? Se perdió la claridad de cuál podría ser, por dónde tengo que ir, qué tengo que hacer con mi vida. Y ahí es donde uno se tiene que preguntar por algo propio, ¿no? Algo que no venga simplemente de lo que te pueda aconsejar otro, sino que, bueno, uno puede escuchar un montón de cosas, pero lo tiene que tomar uno. Por eso hablamos en estos programas, los invito, está en la lista de reproducción que bueno, va compartiendo ahí Mateo cada tanto. Pueden encontrar el programa anterior donde hablamos de eso, de cómo, bueno, ir sorteando algunos obstáculos. Pero hablamos, tanto en el programa anterior como en ese, de que, bueno, cuáles son los filtros que pone la mente, ¿no? Cuáles son estos nudos mentales, cuáles son estos conflictos donde uno se frena. ¿Y qué pasa? Ahí es importante entender algo que me parece que es muy clarificador. Todo lo que le llamamos patología mental, todo lo que le llamamos enfermedad en ese sentido, se puede ver como una manera, como qué tanto vivo en mi mente, qué tanto estoy encerrado en mi mente y qué tanto me puedo conectar con el afuera y que haya una interacción en eso, ¿no? Digamos, el poder ver y recibir cosas y que no esté todo pasado por el filtro de mi mente. Y eso, en la medida que lo vamos pudiendo desandar, es el camino hacia la salud. Bueno, y ahí les voy a contar un poco de eso. Por ejemplo, las patologías más graves son las que tienen las que se han hecho como una realidad propia, pero encerrada, ¿no? Por ejemplo, lo que es un delirio, lo que es la paranoia, ¿no? Por ejemplo, en un delirio yo estoy viendo una realidad o imaginando una realidad que está desconectada completamente de lo que pasa en el afuera. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que está delirando en ese momento va a ver algo y uno lo ve, ¿no? Yo pienso que soy tal cosa, ¿no? Una identificación, por ejemplo, soy no sé, el hijo perdido de una, no sé, una estrella de la música.
Y estas cosas pasan, son reales, ¿no? Pasan que en esos grados sucedan esas cosas. O la paranoia, digamos, grave, donde sentís que sin que haya ninguna razón más o menos objetiva para creer eso, como puede ser decir, bueno, uno, no sé, tiene un cargo importante en algo, o uno está metido en alguna situación donde estás, no sé, ganándote enemigos y demás, cosa que puede pasar, el sentir, por ejemplo, que alguien te está persiguiendo o que alguien, no sé, te quiere perjudicar, te quiere envenenar, te quiere hacer algo. Bueno, justamente, ¿no? Estas enfermedades tan graves tienen mucho que ver con estar metido en una realidad que no conecta con el afuera, o sea, no se puede razonar con eso, no se puede como hacer este análisis y decir, bueno, esto realmente es así, tiene sentido. Entonces, obviamente, esto con respecto a lo que venimos hablando, bueno, uno va a proyectar esa realidad. Por ejemplo, la persona que sufre de paranoia va a ver en todos a alguien que lo quiere perjudicar, ¿no? Diferente de esto que decíamos de la vida en la ciudad y en las multitudes, porque es la certeza, ¿no? Es la certeza de que están contra vos, de que te quieren hacer algo, de que te van a secuestrar. Bueno, esto es tremendo, obviamente es tremenda esa vivencia. eh, no es muy común en esos niveles, pero quizás en niveles más bajos es un poco más común. Y habla de un encierro total, ¿no? Donde uno no puede decir, no, bueno, esa persona, fíjate que nada, está ahí porque está comprando algo, ¿no? Fíjate que se fue, ¿no? Uno no puede razonar con eso. Y entonces, bueno, muestra cómo es estar encerrado completamente en esa realidad mental y no poder conectar con el afuera, ¿no? Después, cuando subimos un poco en la escala de cosas, digamos, de salud, de lo que es una salud más común, por ejemplo, tenemos lo que son las patologías, lo que se conoce como el borderline, que también es bastante serio cuando no está tratado, acompañado, porque ahí lo que pasa es que lo que desborda son muchas veces las emociones o las percepciones. Si bien no hay algo tan fuerte como decía recién, de pensar que uno puede, digamos, de que uno es algo completamente desconectado de la realidad de lo que es, sí pasa que las percepciones te movilizan emocionalmente de una manera que te toman completamente, ¿no? Y ahí podemos ir conectando un poco más de, bueno, qué va a pasar cuando uno quiere orientarse hacia lograr algo y se quiere, por ejemplo, poner un objetivo. Entonces yo quiero decir, bueno, quiero, no sé, me gusta la música y quiero dedicarle por lo menos parte de mi vida a eso. Bueno, voy a tener que, eh, no sé, convocar gente, por ejemplo, para hacer una banda o sumarme a alguien que tenga una banda. Entonces para eso, no sé, hacer contactos, hacer una audición. Bueno, hay un camino ahí, ¿no? Pero cuando las emociones y las percepciones te toman de esa manera tan fuerte, lo que pasa es que eso, por ejemplo, de repente vas a poner muchísimo en expectativa irreal, en decir, bueno, sí, voy a empezar con esta banda y en 2 semanas nos va a llamar un productor y vamos a estar sacando un disco y vamos a salir en todos los medios. Hay estas miradas muy poco realistas, ¿no? Porque están basadas más en la expectativa, en esa ilusión infantil, se podría decir, que bueno, en una evaluación real de lo que tiene que pasar para lograr ese objetivo, ¿no? O, por ejemplo, vas a estar con toda esa ilusión tremenda, y esto lo digo siempre como todo lo que es en lo mental pasa por los grados, entonces todos nos podemos relacionar un poco porque todos podemos tener mecanismos, ¿no? que toquen algo de esto, que tengan algo de esto, que nos pase algo de esto en algún momento, ¿no? Entonces ahí uno puede empezar a ver, bueno, cuáles son mis filtros mentales. Cuando uno cuando uno hizo algo y le puso expectativa, bueno, si la expectativa es exageradamente alta, obviamente algo está pasando ahí. Y si de repente
vas a la situación y decís, bueno, me junté a ensayar y de repente, no sé, no me gustó algo que hizo alguien y bueno, de repente esa persona es lo peor, no sirve, bueno, al final esto no servía para nada. Enseguida te vas al otro polo, ¿no? Enseguida la desilusión tiene la misma potencia que había tenido la ilusión. Entonces, bueno, eso habla de la inestabilidad, ¿no? En la capacidad de evaluar las situaciones, ¿no? Porque uno, cuando se quiere proponer algo, obviamente va a tener que ver cuál va a ser ese camino, ¿no? Qué cosas hay que hacer, como les decía en el otro programa. Ir pensando los pasos, bueno, a ver, me anoto, lo escribo, a ver qué tengo que hacer. Primero tengo que comunicarme acá, no sé, me tengo que comprar el instrumento, tengo que, no sé, hablar con este amigo que conoce músicos, digamos, todos pasos que pueden tener diferentes grados de dificultad, pero es la manera de organizarse como para que eso vaya avanzando. Bueno, cuando pasan estas cosas y uno está tan tomado por las emociones y por las percepciones, enseguida te vas a, te vas a ir para el otro lado y vas a querer tirar todo, porque, bueno, entonces al final estos compañeros son una porquería, no eran lo que yo esperaba. Bueno, ese polo de la ilusión, desilusión y de las emociones que te descontrolan, bueno, tiene que ver con también, hay algo tan fuerte que viene desde uno en ese tipo de problemáticas. Lo que no funciona bien es el centro regulador, digamos, el yo, el famoso yo, el ego, que es un poco el que, bueno, si bien tiene sus cosas, en esos momentos te va a ayudar a que puedas hacer un equilibrio y decir, bueno, a ver, esperemos, recién empezamos, a ver, no me gustó la actitud de tal, entonces le hablo para solucionarlo. Lo mismo que pasa con cualquier cosa que uno emprenda, que tiene que emprender con otros. Cuando emprendes con otros va a haber conflictos, va a haber cosas que no te gusten y eso uno, desde la madurez, lo tiene que saber. Bueno, gracias Lucía que me hablaba de la visión, de que quedó un comentario hace un ratito. Bueno, ahí me están preguntando qué es la esquizofrenia, Leslie. Bueno, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Cuanto más en la esquizofrenia, que es un tipo de psicosis, justamente lo que pasa es que al no poder tolerar ciertas situaciones, ciertas vivencias que se han tenido, o no tener muchas veces en la crianza el acompañamiento que necesita un chico cuando está creciendo, ¿no? Para entender el mundo, para ayudar a comprenderse a sí mismo, para regular sus emociones y en general, cuando quizás hubo contextos muy caóticos, donde hubo mucho desorden o donde a veces hubo abandonos, maltratos, generalmente son el tipo de cosas que favorecen estas patologías tan graves. Bueno, lo que pasa es que se usan recursos, se usan formas de defenderse de todo este sufrimiento que son muy extremos, ¿no? Y entonces se recurre a esas cosas, que es un delirio, es crearte una realidad alternativa que puede ser contenedora porque te hace sentirte bien, como digo, si vos delirás que sos alguien importante, eso te compensa un poco todo este sufrimiento. Entonces, digamos, se recurren a mecanismos que obviamente son muy extremos y por lo tanto desadaptativos, digamos, porque no te van a ayudar a adaptarte a la realidad en esto. Si vos no te podés conectar con una situación real, con una visión realista de quién sos, con una visión más realista de los demás, entonces es eso, ¿no? Es no haber podido generar esa estructura para sobrellevar la vida y desarrollar esos recursos extremos que obviamente van a ser difícil después convivir con los demás, ¿no? Vivir en ese mundo compartido donde te tenés que entender con los otros. A ver, me hace una consulta Flavia. Diplomas. Bueno, creo que está cortada, me está contando una situación con una amiga. Ahora se las leo para que todos estemos al tanto. Paola dice, me mudé a Mar del Plata en abril, en plena pandemia, y el lugar me desilusionó porque la gente no se cuidaba, me volvió a los 15 días, no lo soporté.
¿Será que no era el momento? Bueno, ahí es donde uno tiene que hacer esa evaluación, ¿no? Y va a importar mucho, obviamente, cuando uno va, ¿no? Cuando uno inicia un proyecto, siempre tiene que ver, a ver qué expectativas estoy poniendo en esto, ¿no? Porque qué me imagino que va a pasar, cómo me imagino que va a funcionar. Muchas veces uno idealiza el proyecto y cree que, bueno, eso enseguida te va a solucionar todo. Y en general, obviamente, es un trabajo, es un camino largo que tiene estas cosas, tiene reveses. Puede ser que no fuera el momento, puede ser que no fuera el lugar, o puede ser que tengas que ver, a ver qué pasó, evaluarlo, y eso es poder interactuar con la realidad, ¿no? Evaluarlo lo más objetivamente posible y uno decir, bueno, a ver, ¿cómo estaba yo con esto? ¿Tuve la paciencia o a ver qué problema hubo? ¿Cómo lo puedo solucionar la próxima? Si volviera a pasar algo parecido, porque bueno, uno siempre se va a encontrar con cosas de la gente, ¿no? El cliente que, no sé, que no cumple, el cliente que te queda debiendo, el cliente que te trata mal, por ejemplo, ¿no? Si uno quiere hacer un emprendimiento. Entonces uno tiene que saber que esas cosas van a pasar justamente para no quedarse después solamente con la percepción de, bueno, los demás te actúan mal, entonces es imposible hacer. No, no es imposible. Obviamente uno a veces tiene que fortalecerse, ¿no? Para que esas cosas no te afecten tanto y no te lleven de un lado para el otro. Entonces ahí uno va a poder eh, equilibrar un poco eso, ¿no? Y ordenarse más y saber qué no funcionó y saber, digamos, con qué bueyes harás, ¿no? Cuál es el terreno en el que te vas a desarrollar y por eso los pasos, a veces conocer, a veces uno tiene que consultar con otros y ver cómo es un ámbito cuando vaya a hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Querés vender comida? Bueno, a ver cómo hacen otros que les va bien, por ejemplo, para tener esas herramientas, ¿no? Para aprender, porque parte de el problema cuando uno quiere emprender algo es que te frustras justamente porque te encontrás con cosas que no te esperabas. Entonces, bueno, uno tener el mayor conocimiento posible te va a ayudar a anticipar las cosas que pueden pasar. Bueno, ahora decía Flavia, cuando llegó el momento del cobro me dijo no te voy a pagar porque no hice el curso, cuando sí lo estaba haciendo. Se lo dije de igual manera salió con la suya de no pagar. ¿Cómo ves vos esa actitud? Bueno, a ver, es relativo siempre esto, como decía recién, uno a veces tiene que, cuando va a hacer algo, cuando va a emprender algo, tiene que fortalecerse uno, ¿no? Y parte es esto, saber que la gente te va a sorprender a veces con las cosas que hace, te va a salir con sus cosas, o muchos van a querer cuidar su interés o sacar alguna ventaja. Eh, Creo que si uno es claro, porque siempre ahí, bueno, son los límites y siempre es lo que uno tiene que pensar. Eh, Siempre que haces algo con el tiempo aprendés un poco qué límites tenés que poner. Entonces uno dice, a mí me ha pasado, por ejemplo, trabajando, que decía, bueno, muchas veces alguien no puede pagarme por algo, va a tardar en pagarme, y digo, bueno, está bien, un tiempo no le cobro o lo espero. Y bueno, con el tiempo aprendés a diferenciar cuando alguien realmente hace todo lo posible por corresponderte, digamos, lo que vos estás haciendo y dando, y cuando está queriendo sacar una ventaja o aprovechándose, o cuando es uno al que le está costando poner límites. Entonces, siempre en esas situaciones hay que ver, bueno, vos hiciste todo para ser clara, para saber cómo eran las reglas, o bueno, había alguna cosa por ahí que no estaba del todo clara y daba lugar a confusión. Bueno, a veces esas cosas pueden hacer que la otra persona, el cliente en este caso, se sienta perjudicado y para vos lo ves de otra manera. Entonces, bueno, a veces por ahí no queda tan claro, pero muy probablemente, si estaba claro, bueno, siempre va a haber personas que van a tratar de sacar una ventaja y uno lo que tiene que hacer es generar las condiciones para que eso no te vuelva a pasar, simplemente con claridad. Cuando uno dice, bueno, no sé, pagás
antes de empezar el curso, bueno, eso no va a pasar, ¿no? O cuándo se considera que se empezó el curso, por ejemplo. A veces nos cuesta mucho esto de poner límites porque obviamente siempre significa que el otro puede decir, bueno, no me gustan estos límites, entonces no quiero hacer eso que me ofrece eso, no me gusta el precio y entonces no lo quiero hacer. Y bueno, uno tiene que saber que si uno tiene claro cuánto vale algo, cuánto dura, cómo son las condiciones, después si al otro no le gustan, bueno, hay que aceptarlo eso y confiar en que ya va a venir el que sí le acepte porque valore eso que vos estás ofreciendo. Entonces, bueno, les decía, ¿no? Y en el nivel más normal, más habitual de lo que es la percepción, es un poco, bueno, obviamente lo que se le llama la neurosis por un lado, lo que le llamamos la normalidad, donde, bueno, un poco nos pasa esto. Quizás no nos va a pasar esto de tener ilusiones tan desproporcionadas con la realidad, como decir, bueno, no sé, yo me gusta el fútbol y quería dedicarme a ser futbolista, pero bueno, quizás al final no era tan bueno y la verdad que, bueno, me hubiera encantado, pero bueno, no tenía las cualidades o, bueno, uno hace esas evaluaciones siempre y eso es parte de no embarcarse en cosas que no tienen ningún sustento en lo material, ¿no? Siempre, a pesar de que existe la ley de la atracción, siempre tiene que haber algún contacto con lo material de lo que uno quiere lograr. No puede ser algo totalmente desconectado de esa realidad, salvo que uno sepa cómo generárselo. Entonces, en la normalidad, digamos, quizás no nos pasan tanto esas cosas, pero sí estamos tomados mucho por la mirada del otro, por ejemplo. Entonces, ahí te pasa más esto de, y quiero hacer algo, pero me da vergüenza, ¿qué van a opinar? No quiero quedar mal. O si fracaso, los demás van a decir que no me, no sé, van a pensar que soy un desastre, entonces uno tiene su imagen muy pegada a las opiniones, a las miradas de los demás, que muchas veces obviamente eso viene de atrás y de cómo uno se valoró, ¿no? De la autoestima. Y entonces uno lleva esa mirada que uno tiene de uno al otro, ¿no? Entonces ves mucho en el otro tu mirada. Entonces vos pensás en algún punto que, si empiezo algo, si empiezo un proyecto y me va mal, es que soy un fracaso, es que al final no soy bueno para nada, no sirvo. Entonces vos pensás eso y vas a proyectar eso, vas a ver eso en la mirada del otro. Entonces alguien te va a hacer un comentario y te va a decir, bueno, no, ¿qué vas a hacer? No salió, la próxima será. Y vos vas a escuchar en eso me está diciendo que soy un inútil, ¿no? Eso son los filtros mentales, ¿no? Donde uno, como uno se ve a uno mismo, piensa que todos te ven de esa manera, entonces cuesta tanto tener una evaluación objetiva, de nuevo, ¿no? A la hora de hacer algo, poder hacer este contraste y qué es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Para tolerar la frustración, que es uno de los grandes problemas de emprender algo, el decir, bueno, ¿qué pasa cuando me sale mal? ¿Qué pasa cuando creí que en unos meses iba a estar, no sé, cualquier cosa, ¿no? No solo en lo comercial o en lo material, sino, bueno, una mudanza o empecé a estudiar algo o, no sé, me separé de una pareja porque quiero algo mejor o empecé una pareja, siempre hay expectativas y siempre es un proyecto de vida eso, ¿no? Entonces, si uno enseguida que algo sale mal, ¿no? Estás empezando una pareja y, hubo una pelea. O, no me está prestando tanta atención como yo quisiera. Y eso es la frustración, ¿no? Entonces ahí empezás a decir, ¿será que no le gusto? ¿Será que que no soy tan interesante? ¿O será que conocí a otra persona que le gusta más? Entonces, ahí, hola Jime, que se sumó acá por el Instagram. Ahí es que uno va a decir, bueno, entonces mejor
me hubiera quedado donde estaba, ¿no? Me hubiera quedado con la pareja anterior o me hubiera quedado solo, porque enseguida que empecé esto te empezás a frustrar. ¿Por qué? Porque el salir de la zona de confort y empezar un proyecto, una aventura, hace que uno se exponga a estas cosas, que puedan pasar estas situaciones. Entonces, cuando eso pasa, ahí uno tiene que poder decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿No está dándome tanta atención esa persona? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Estará ocupada? Eh, o por ahí, no, yo no estoy poniendo todo de mí, o no me estoy abriendo, o no, eh, o estoy siendo difícil, ¿no? Tiene que hacer esa evaluación, que mira uno realísticamente y mira al otro también objetivamente, ¿no? Sin idealizar. Y ahí es donde estamos muchas veces tomados por estas miradas que traemos. Eso es lo más normal, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Por eso el generar esos objetivos implica en gran parte poder desprenderse de estas miradas que vienen de atrás, que vienen de los padres, que vienen de lo que te fue devolviendo los compañeros de colegio, después el compañero de trabajo o el amigo, y generarse una mirada de uno justa, pero también optimista, ¿no? Que pueda rescatar las cosas que uno tiene, las cualidades que uno tiene, que por ejemplo tiene que ver con, bueno, me van a querer por esto que yo soy, y bueno, lo que no tengo, no lo tengo, y el que no me quiera por eso, bueno, no es un tema por el que uno se tenga que angustiar, ¿no? Porque una persona con la que estás, por ejemplo, tiene que aceptarte, tiene que gustarle por lo que sos. Entonces, bueno, ese es ir un poco en el camino a la salud. Y la persona, no me quiero quedar sin tiempo para contar esta historia, cuando uno hablamos de tener realmente salud mental, de tener madurez en ese sentido, bueno, hablamos de personas que, si bien pueden percibir todo esto del mundo, su autopercepción, su forma de verse, o la posibilidad de pensar y ver cosas, ver posibilidades, no está tomada ni por estos límites mentales de tanta manera, ni tampoco por lo que viene de afuera. Entonces, por ejemplo, les quería contar con lo que pasó, por ejemplo, con la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría y los hospitales mentales. Cuando, hasta ustedes saben, o todos sabemos un poco, que la patología mental fue siempre muy, muy maltratada, muy incomprendida, y en general a la persona que tenía algún problema grave se la aislaba, se la encerraba, eh, como si no pudiera convivir más en la sociedad por miedo, por desconocimiento. Bueno, y pasó que digamos, en la década, a partir de la década del 60, más o menos, 60, 70, en el mundo y acá en Argentina, el psiquiátrico era este lugar donde el paciente estaba ahí, estaba medicado, estaba aislado, estaba encerrado muchas veces, atado incluso. Y bueno, llegó una mirada, y eso era lo normal, ¿no? Para la mirada psiquiátrica. Y llegó un grupo de gente, como por ejemplo acá en Argentina, Pichon Rivière, Enrique Pichon Rivière, que es muy conocido. Y Silvia, que tiene una consulta, que me podés escribir, están mis redes sociales acá, que siempre las dejo, para, bueno, ver si se puede ayudar y si se puede colaborar para un tema que seguramente necesite un tiempo más, lo puedes hacer a cualquiera de esos medios. Bueno, entonces le decía, esta gente llegó con esta mirada y lo que empezó a decir es, bueno, ¿por qué no incluimos al paciente? ¿Por qué no al paciente, este paciente que está sufriendo, hay que verlo como una persona que, bueno, puede tener alguna problemática más o menos severa, pero es una persona que necesita sentirse valorada, que puede aportar mucho? Entonces, ¿qué hicieron? Fueron cambiando el paradigma, peleándose con esa estructura psiquiátrica. Esto conecta mucho, como decía, con lo que hablamos al principio. Entonces empezaron a decir, bueno, a ver, los que son pacientes acá, que empiecen a hacer funciones. No sé, este me colabora en tal cosa, me ayuda a coordinar el grupo,
este otro se encarga de ayudar a limpiar, este otro, no sé, se empiezan a organizar cosas como, no sé, una radio o un taller de teatro. ¿Y qué pasó? Obviamente empezaron a haber muchísimas mejorías de personas que se pasaban por ahí la vida encerradas ahí y empeorando cada vez más, porque una persona, obviamente, en cualquier situación, si vos la dejás aislada, si vos la alejás de sus afectos, si nadie se preocupa por esa persona, obviamente cualquier cosa que le pase se va a empezar a agravar, a instalar más. Entonces, al hacer esto, al empezar a verlos como personas, ¿no? Que parece increíble que no fuera así, pero era lo que pasaba y lo que en muchos lados sigue pasando. Entonces empezaron a transformar eso, empezaron a incluir y empezaron a ver resultados espectaculares y ver cómo se recuperaban personas, cómo les podían dar de alta. Y obviamente, ¿de qué habla esto y por qué traigo esta historia? Porque es gente que tenía una mirada de la curación y que desafió lo que era establecido. La mirada establecida era el paciente, el loco, tiene que estar encerrado y no se recupera nunca más. Desafiaron esa mirada con algo que no estaba influido por cómo se ve desde donde ellos incluso estudiaron, ¿no? y trabajaban, que era la psiquiatría, sino con una idea de algo revolucionario para esa mirada, otro paradigma, donde se veía al paciente como algo totalmente diferente, alguien que quería colaborar, que iba a buscar, que podía aportar un montón y que podía ser útil, y de ahí vino sistemas donde les conseguían trabajos y demás cosas. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente encontraron un montón de obstáculos en ese camino, resistencias, políticos queriéndolos echar, enojo de los colegas que, bueno, ¿por qué me venís a cambiar esto que funciona así bien? Y avanzaron obviamente con una mirada y con esa convicción, obviamente, imagínense, enfrentando qué nivel y qué gravedad de problemas, y revolucionaron algo que hoy en día la atención de un paciente, tenga la problemática que tiene, busca integrar, busca devolver cosas, busca que lleve una vida lo más completa posible. Entonces, esto es un poco esto es la ley de la atracción también, ¿no? Y esto es hacer con todos los recursos y con toda la fuerza para transformar algo que está afuera y cambiar algo importantísimo de cómo funciona el mundo. Porque obviamente el tratamiento, y hoy en día, cuando uno trabaja en una clínica, cuando uno trabaja en distintos tratamientos que funcionan de esa manera, este cambio de paradigma está influyendo en eso. Hola Dani. Ese paradigma cambió completamente el tratamiento. Por ejemplo, hoy en día el acompañamiento terapéutico, que es algo mucho más popular, tiene mucho que ver con esto, donde se acompaña a la persona para que se reintegre a cosas de la vida. Bueno, en fin, hoy estamos terminando, me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, un poco quería contar esto, que era para contar un poco más, pero bueno, surgieron cosas interesantes, pero tiene que ver, ¿no? La idea de cuando uno tiene una mirada y una visión propia a partir de la sensibilidad con una situación, cómo se pueden trascender los límites, ¿no? Cómo la realidad te va a devolver algo que es un obstáculo, pero si uno tiene claro qué es lo que quiere hacer, cómo quiere, por ejemplo, tratar la salud mental en ese caso, todo eso se puede trascender, ¿no? Y cada uno en su ámbito, en lo que sea que haga, puede hacer esto cuando conecta con algo que viene de adentro. Bueno, me despido por hoy, no quiero sacarle lugar al programa. Como les digo, si me quieren dar su mail para contactarlos, para ir pasándoles información de lo que vamos haciendo, déjenmelo escrito ahí que yo los voy a ir tomando. Y bueno, ahí están mis redes para seguir en contacto. Y bueno, nos vemos la semana que viene, que vamos a estar hablando de las emociones. Un tema muy interesante, los espero a todos. Gracias por participar y gracias por las preguntas. Bueno, los dejo con biodescodificación, programa interesantísimo, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.